GETECU Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal. La medicina alternativa constituye un auténtico reto en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal actualmente, porque no todos los pacientes van a aceptar la medicina tradicional y, entre otras cosas, porque la información está a la mano de cualquiera a través de redes sociales, a través de Internet, y todo esto hace que nos situemos en un nuevo escenario que tiene muchos retos para los que nos dedicamos al manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Para aclarar todas estas dudas, ¿quién mejor que el doctor Barreiro, past president de GETECU, responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela y un experto en la materia que participó en el ECO Topic Review sobre este aspecto de medicinas complementarias en enfermedad inflamatoria intestinal? Bienvenido, Manu. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y mi primera pregunta es la definición. ¿Qué consideramos medicina alternativa en enfermedad inflamatoria intestinal? Pues yo creo que esto ya es el primer problema que tenemos, ¿no? Porque teóricamente medicina alternativa es, pues una medicina que difiere de las terapias convencionales. Hay que entender que enfermedad inflamatoria, una enfermedad que no sabemos la causa, pues las terapias convencionales tenemos el problema de que muchas veces no llegan a resultados que obtenemos. Entonces yo creo que hay que matizar bien, porque una gran diferencia es medicina alternativa, que es, de lo que hablaremos, medicinas que, basadas en productos naturales y en otros aspectos, pero está la medicina complementaria, ¿no? Que, por ejemplo, luego podemos hablar un poco del yoga, de los masajes, que es que no dejan la medicación. En cambio, con la alternativa, el problema es que los pacientes pueden dejar la medicación habitual. Yo creo que lo has explicado muy bien, has dejado muy clara la diferencia entre estos dos matices. ¿Y cuáles, como experto y que has revisado muy recientemente este tema, cuáles son las terapias alternativas buscadas más frecuentemente por los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y por qué crees que son esas? Yo creo que es algo que varía mucho, porque están basados en encuestas, ¿no? En encuestas que se realizan en distintas unidades. Varía mucho entre países. Por ejemplo, yo creo que en la gran mayoría de los países occidentales son los productos de herboristería lo que más utiliza, pero que hay un rango muy grande entre los productos de herboristería. También, pues la acupuntura, en la medicina tradicional china también es algo que se utiliza bastante. Pues mira, en nuestro medio, en Galicia, por ejemplo, un 20% llevan al curandeiro, ¿no? Que es, pues algo popular, que todavía puedes pensar que no, pero es algo que se ve mucho. Y luego, por ejemplo, los países árabes van más hacia medicinas basadas en milagros, ¿no? Pues como beber del agua del pozo de Zamzam, que es un pozo que hay en la Meca, pues por ejemplo, esa medicina alternativa que más se usa en Arabia. Y ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo tenemos que aconsejar al paciente que se sienta en tu consulta y te dice que está pensando en utilizar medicinas alternativas? ¿Cómo abordas tú, que sabemos que tienes tantísima experiencia, que ves tantos pacientes, cómo se debe abordar este aspecto en la consulta? Yo creo que es un aspecto que primero el paciente no va a sacar la conversación pronto. Es decir, tienes que ser pacientes como tenemos en las unidades, crónicos, que tenemos mucha confianza. Yo creo que hay que llevar el tema hacia ellos, ¿no? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué haces aparte de esto, no? Y sobre todo cuando hay sospecha de que, por ejemplo, que no están tomando la medicación por baja adherencia, a lo mejor es que hay que indagar un poco más, ¿no? Es decir, porque como digo yo, pues a veces te pueden contar un poco de la medicina complementaria, pero muchas veces empiezan hablando de la complementaria y te pueden hacer preguntas finales de la alternativa. Entonces yo creo que es a base de confianza, no es la conversación para el primer, segundo, tercer día de consulta, sino es más bien en pacientes que normalmente son los que más lo utilizan, los pacientes que a lo mejor llevan más años con la enfermedad, y en esos pacientes a lo mejor tienes que ir acercando poco a poco, incluso, ya digo, yo creo que el problema en nuestro país, y cuando vemos el porcentaje de uso que es menor en otros, es porque hay menos sinceridad, ¿no? del paciente con nosotros, porque a lo mejor le cuesta un poquito más por vergüenza, por contarlo.
De acuerdo. Y yo quería preguntarte, tú que has revisado el tema, que estuviste en este Ecotopic Review, que tienes investigación propia al respecto, ¿cuál es la calidad de la evidencia para apoyar su uso? ¿Qué es lo que le podemos decir a los pacientes y qué tenemos que transmitir también a nuestros colegas de la calidad de la evidencia al respecto de la utilización de estas terapias? En general la calidad es mala, la calidad es muy baja porque son estudios de diseños pobres, pero como digo, no hay que meter todo en el mismo saco. Tenemos algunos estudios bien diseñados, como el estudio recientemente publicado por un grupo como es el de Eurico Pilov y Ben Orin, que son un agente de prestigio a nivel internacional, en el que han demostrado que, por ejemplo, el uso de cúrcuma, que es algo que llevamos muchos años nuestros pacientes tomándola, junto a Quinday, asociado, pues en un ensayo clínico publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology, ha demostrado superioridad contra la terapia convencional, por ejemplo, mesalazina. Y también, bueno, pues hay publicaciones de grupos israelitas, otros grupos israelitas, donde en práctica clínica real, bueno, pues también dan muy buenos resultados. Pero esto es de las excepciones. La gran mayoría de los estudios, por ejemplo, los de las hierbas chinas, son estudios que primero son en revistas en chino, que también es difícil después extrapolar. Evidentemente, de homeopatía, acupuntura tiene mucha más pobreza. Probablemente unas últimas novedades es una publicación que ha salido sobre el agua de coco, ¿no? Pero está claro, es en un medio que es la India, que probablemente no sabemos si podemos trasladar los resultados a nuestro medio. Sí, precisamente es de este último estudio del que te quería hablar, porque causó un poco de revuelo en las redes. Ya lo vimos en X, ¿no? Que había muchas opiniones al respecto. Bueno, es la riqueza también, ¿no?, que tienen las redes, y se unieron varias respuestas, ¿no?, desde un comentario inicial. Concretamente de este estudio del de agua de coco, ¿tienes algún comentario específico que hacer sobre sus resultados? Porque los resultados eran positivos. Bueno, primero que por lo menos, cosa que en otras no, tiene una introducción donde se basa en las propiedades que puede tener el agua de coco a nivel del descenso de la inflamación, ¿no? Que por lo menos, bueno, teóricas, porque claro, no lo sabemos bien, pero por lo menos tiene una base mínimamente científica. Después, este estudio con muchos pacientes, casi 100 pacientes con colitis ulcerosa, en los que se ha ido a ramas, una de agua de coco más terapia convencional, otra de placebo, y realmente las diferencias en cuanto a tasas de respuesta y remisión son colitis leves moderadas, ¿no? Con un Mayo de 5, sí, más o menos, es decir, si no recuerdo mal, pero los resultados, la verdad es que son muy buenos. Pero como digo yo, claro, es en un medio como es la India, con sus características de la microflora. Hay que recordar, por ejemplo, algo que para mí no es medicina alternativa, sino que es una medicina que puede estar de acuerdo porque tiene más evidencia, ¿no?, como es el trasplante. Hay que recordar que los datos de trasplante fecal en la India son muy distintos a los que, por ejemplo, se cuelan en publicaciones occidentales. Y no sé si también puede por ahí un poco el problema. Yo creo que esto sería bueno extrapolarlo a otro medio, este estudio. ¿Y crees que existen algunas directrices que podamos recomendar, en general, guías o un poco de resumen de lo que fue ese Ecotopic Review en el que participaste? ¿Algunas recomendaciones, directrices para la utilización de las terapias alternativas? Yo creo que, en ese Topic Review que recomiendo leer, bueno, la gran mayoría de nuestras conclusiones o statements son: hay poca evidencia, podría valer en un futuro, no hay evidencia. Es decir, son statements que no están, ninguno tiene un grado de evidencia muy importante. Por lo tanto, es algo que sabemos que, ojo, esto hay algunos datos, pero no hay evidencia. Yo creo que también a través de, por ejemplo, los pacientes, Internet, como comentabas, es un mundo peligroso, ¿no? Entonces yo creo que tienen que ir a las páginas, como las páginas de GTQ, GEDUCA, a los vídeos que damos desde GTQ, incluso ACU. Con nosotros tenemos que tener una información contrastada, porque ya digo, Internet es un mundo, y sobre todo en esto existe negocio. Hablamos muchas veces de lo caros que son los fármacos, pero la homeopatía, por ejemplo, en países como Alemania supone un gasto elevadísimo, no controlado. Los falsos chamanes pues ganan mucho dinero. Probablemente también es un gasto que la gente lo hace por desesperación, y probablemente es
hay que tener cuidado con eso y sobre todo orientarles que no vayan a sitios donde realmente van a ser engañados. Sí, realmente esto es un aspecto muy a tener en cuenta. Yo te quería preguntar, y lo has respondido directamente en la anterior pregunta, lo has enlazado, ¿cuáles son los principales recursos que de verdad podemos recomendar a los pacientes fiables, que tienen una evidencia que los soporta detrás con respecto, o sea, esa evidencia limitada, que ya lo has comentado, pero que sí que verdaderamente están contrastados y lo has dicho muy bien, a dónde pueden acudir, dónde están esas fuentes? Has hablado de GEDUCA, has hablado de GETECO, has hablado de ACU. Todos estos recursos son los que verdaderamente deben consultar nuestros pacientes. Sí, incluso, bueno, pues también en páginas como la ECFA, como de la ECO, pues ahí sí que hay, también hay links que les pueden ayudar, porque esto no es un problema nacional, es un problema internacional, como hemos dicho, ¿no? Entonces es un problema global de la enfermedad inflamatoria, probablemente por eso, porque como no es una enfermedad sin cura crónica, gente joven, es un problema que no se va a solucionar, va a estar ahí. Entonces lo que tenemos es caminar juntos, ¿no? Lo que dices tú, caminar juntos, pacientes y médicos. Completamente, pero tampoco podemos desoír, de alguna manera no tener en cuenta que hay pacientes que lo demandan, que no todos confían 100% solamente. O porque tú lo planteabas muy bien al principio, como tenemos unas tasas de respuesta y de remisión que lamentablemente no alcanzan el global de los pacientes, pues en ese porcentaje de gente que no termina de estar bien, pues nos van a pedir otras cosas también para añadir. Y bueno, yo creo que lo has explicado todo perfecto, pero me gustaría preguntarte para finalizar si quisieras añadir o remarcar algún aspecto concreto de terapias alternativas en enfermedad inflamatoria. Sí, yo creo que es un problema global de la medicina, no solo en enfermedad inflamatoria intestinal. Es un problema que tenemos que saber que existe, no minimizarlo. Y probablemente algo que no hemos comentado es que no son inocuas, ¿no? Es algo que no es inocuo. Hay datos de que los productos de herboristería pues pueden provocar fallos renales, fallos hepáticos, el cannabis, que no hemos hablado del cannabis porque estaríamos aquí hablando, en otro futuro podcast se puede hablar, que puede producir adicciones y sobre todo a nivel económico, ¿no? Estamos luchando por el precio de nuestros fármacos biológicos y estos pacientes que a lo mejor están gastando mucho dinero en estas medicinas y en estos productos. Entonces yo creo que es algo un poco de concienciación de que existen, que hay algunas que tienen evidencia. Repito, yo creo que la cúrcuma y el quindai a día de hoy tienen estudios que pues se pueden utilizar en algún subtipo de pacientes, por ejemplo, a nivel de un brote, alguien que no puede recibir corticoides o beclometasona, podría ser un lugar, pero solamente en colitis ulcerosa y en ese paciente específico que ha tenido un pequeño brote. Es algo que no se debe generalizar, ¿no? Sí, es un escenario muy concreto. Antes de terminar, no quiero cerrar el podcast sin preguntarte, sin aprovechar que te tenemos aquí para preguntarte por la evidencia de la utilización de probióticos y prebióticos. Es algo que nos aparece en la consulta de continuo y no vamos a entrar en el tema de la dieta porque es algo absolutamente al margen de lo que estamos hablando ahora. Pero tu opinión acerca, y también quizá probióticos y prebióticos no es exactamente de lo que estamos hablando hoy, pero sabemos que muchas veces lo añaden por su cuenta o porque en la farmacia se lo han recomendado. ¿Qué nos puedes decir de esto? Yo creo que no he hablado de ellos porque yo lo considero en general medicina complementaria, no alternativa. Creo que como complementario en algún tipo de pacientes puede ayudar en algún tipo de... Otra cosa es que lo que se vende, lo que se dice, que eso te va a cambiar la enfermedad, que si la kombucha, que si todas estas cosas te van a cambiar la enfermedad. No puedes dejar la medicación, pero a nivel, pues un probiótico creo que muchas veces, como digo yo, es como un masaje. Un masaje es una medicina complementaria, pero puede ayudar en algunas circunstancias. No pensar que eso te va a cambiar la enfermedad, porque la evidencia de los probióticos, salvo en la reservoritis, no tiene evidencia de que sirva para tratamiento ni del Crohn ni de la colitis ulcerosa, pero como complementario, en algún caso puede ayudar en un paciente con diarrea, en un paciente que tenga, pues unos problemas. Entonces yo sí que en la consulta a veces pues no me importa eso, es decir, evidentemente voy a recomendar antes un probiótico que una hierba china que no conozco.
Totalmente, no hay que perder de vista que la ausencia de inocuidad, como decías muy bien, de ciertos compuestos, especialmente de los de herbolario, como decías. Y bueno, ha sido un placer tenerte aquí, siempre lo es escucharte, oírte hablar desde la evidencia y desde la experiencia, y muchísimas gracias por tu participación, Manu. Gracias a vosotros. Los podcasts de GTQ están patrocinados por Bifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.